En la primer parte ya estamos conectados con Fito Aguirre, con Adolfo Fito Aguirre, que es el secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma y un militante y un partícipe de estos 20 años que transcurrieron desde esa cumbre de los pueblos que expresó su rechazo al ALCA. Bueno, sí, un poco de, como dijo el ministro de Trabajo de Uruguay, esta conmemoración fue una especie de operación memoria, porque la verdad que lo del 2005 fue una victoria, y tras esa victoria hay toda una construcción que empieza, bueno, en primer lugar con el guión que genera el ganador de la Guerra Fría después de la caída del muro de Berlín, donde empiezan a desarrollar entre lo que se conoce como el consenso de Washington un shock mundial de características de libre comercio, y para América Latina y para el continente en realidad, desde el año 1994 como que se empieza a delinear cómo convertir a las Américas en una región que articulara la línea de libre comercio, tratados de libre comercio, donde Estados Unidos pensaba y pretendía, bueno, dar un avance en materia de capitalismo del más alto nivel. Ahí es donde suenan las alarmas y como que empieza desde distintas organizaciones a, bueno, a estudiar, a analizar esa nueva técnica de dominación, y es donde empezamos a articular con varias organizaciones y pasa a ser uno de los temas muy importante porque casi que era un paso en el tramo de democracias superior a lo que había sido la Operación Cóndor, que se basaba en dictaduras para hacerse de riquezas de los países y obviamente un esquema de dominación basado en el terrorismo de Estado. Entonces empiezan a desarrollarse cumbres de las Américas que apunta a Estados Unidos a instalar esa tecnología de tratados de libre comercio como área continental, y empiezan a desarrollarse encuentros, lo que se conoció después como cumbres, y, y en ese sentido, en Quebec es un momento alto, es un momento muy alto de fricción, porque hay mucha presencia organizada con una cumbre de los pueblos en las mismas fechas en que se desarrolla la cumbre de las Américas. Ahí es muy interesante porque la única voz que estaba en contra, ya como presidente, era el comandante Hugo Chávez, y ahí se empiezan a desarrollar en cada cumbre de las Américas, en la de Chile, y va tomando volumen, cumbre de los pueblos, y surge también lo que se conoció como la Alianza Social Continental, que era como una plataforma donde participábamos muchas organizaciones de todo tipo, campesinas, sindicales, partidos políticos, y un poco fue el guión unificador de América Latina y el Caribe, esa alianza social, y que fue llevando, digamos, intercambios, alarmas, también, digamos,
que no podía tener negociación, como ha pasado, qué sé yo, en otros tratados, donde las partes van por cada uno por su lado y lo social quiere ver el tema de cooperación y lo sindical quiere buscar una cláusula laboral. Lo interesante de esta experiencia y de esta operación memoria que estamos haciendo es que hubo una coincidencia total de que la consigna era no al ALCA, o sea, ningún esquema de negociación, sino directamente no podíamos dejar pasar un acuerdo que lo firmaran todos los presidentes, porque a hoy estaríamos, digamos, con que esa tecnología, con sus propias metamorfosis de saqueo, tendrían casi todo, viéndolo en perspectiva, casi todas las condiciones para hacerse de un dominio colonial de todas las Américas. Entonces, de ahí es que es tan importante en el repaso histórico la confluencia que se da entre movimientos populares, sociales, sindicales, intelectualidad, arte, cultura, una cosa de cosmovisión, diría, que confluye en Mar del Plata con un alto nivel de conocimiento, con un alto nivel de movilización, con muchas revueltas en muchos lados, recordemos la de Argentina en el 2001 y otras. Entonces se llega con mucha conciencia, mucha formación en materia internacional, mucho mejor conocimiento de las habilidades en este caso de Estados Unidos, para perfeccionar su dominio global. Y también digo confluencia porque son varios los presidentes que empiezan a ver que desde el consenso de Washington, con el mismo cuentito que venía desarrollando Estados Unidos, en realidad cada vez estaban en peores condiciones los pueblos, la clase trabajadora y el desarrollo de los países. Entonces, en esa confluencia se da en Mar del Plata que en la Cumbre de las Américas ya no es solo Chávez diciendo que no, sino también es Cuba, también es Lula, también es Néstor Kirchner, también es Tabaré Vázquez, también es Duarte Frutos de Paraguay, o sea, yo diría como una técnica política que se dio en un determinado momento de la historia donde había, al haber tanta movilización popular, estos presidentes se sentían, entiendo, seguros en decir que no también en la Cumbre de las Américas. Entonces, lo que ocurrió es que también la presencia de Maradona, de las Madres de Plaza de Mayo, digamos como que hubo una confluencia de datos y sujetos políticos muy importantes que nos unimos en el no desde la contracumbre, y también se estaba construyendo un no en los presidentes y provocó, digamos, esa alquimia política que se dijo no en la cumbre de presidentes, provocándole una derrota en la cara a George Bush, al dueño, digamos, en ese momento de buscar el acierto de quedarse con ese acuerdo de libre comercio para las Américas, y una movilización fenomenal en la ciudad de Mar del Plata, en el estadio, que genera un dato político de trascendencia, provocando una derrota para Estados Unidos y generando una victoria contundente para fundamentalmente América Latina y el Caribe. Ese es un poco hay muchas cuestiones, hay muchas anécdotas, cómo se forjó esto, el rol que jugó Fidel Castro, el rol que jugó
Miguel Bonazo, Maradona, Luis Delía, como argentinos, digamos, las Madres de Plaza de Mayo, las organizaciones sindicales, más allá de su pertenencia, porque fue la primera vez que nos juntábamos la Federación Sindical Mundial, que la conducía el dirigente cubano Pedro Ross, y lo que todavía no era la CCA, pero era la ORIT, que la conducía el paraguayo Víctor Báez. O sea que la verdad que fue una... se conectaron varias energías con mucha conciencia de que había que frenar el ALCA y se logró. Sí, fue un momento de revalorización de la soberanía y la independencia de toda esta región, ¿no? Sí, se logró, digamos, hacer sentir la dignidad de los pueblos. Se expresó que había vitalidad organizativa para otro mundo posible, que fue lo que se dio también en el 2001 en Porto Alegre, y también una conciencia global. Imaginemos que hasta un tiempo atrás se consideraba el mundo de las naciones y acá estábamos en un esquema de dominio continental por sobre todos los estados y con una regla económica que eran los tratados de libre comercio. Hoy los temas son otros, en aquel momento eran los tratados de libre comercio, después tuvimos lo que llamamos mini ALCA, porque Estados Unidos tampoco es que se quedó dormido, empezó a hablar con distintos países. Los acuerdos bilaterales, ¿no? Exactamente. O sea, y nosotros pasamos a tener una década donde los gobiernos que habían frenado el ALCA pasaban, digamos, los que ya estaban a consolidar lo que se conoció como el progresismo y también permitió que Evo llegara al gobierno en Bolivia, digamos como que se dieron datos positivos, pero bueno, las fricciones y las disputas continuaron y bueno, se reacomodó el imperio y lo que permitió Mar del Plata en este encuentro es, por un lado, repasar el significado histórico del no al ALCA, porque si se pudo, se puede. Entonces, repasar eso que llama Castillo Operación Memoria me parece muy interesante porque hubo mucha inteligencia, mucha capacidad organizada y mucha decisión política en la parte de contracumbre, que creo que eso influyó también en los gobiernos que se animaron a mirar al pueblo y no mirar la economía solamente. Sí, Y también perdón. tocamos temas de coyuntura, como las amenazas a la democracia, para mostrar, digamos, que hay nuevas formas de dominación y de asalto a los estados, a las democracias. Sí, es como un periodo de regresión, ¿no? En ese sentido. Y sí, y de derrotas, o sea, aquello fue una victoria, después empezamos a, para decirlo popularmente, a recibir el vuelto, con distintas técnicas, no con una variedad de técnicas. Lula preso, el rol de la justicia, bueno, varias cosas, varias cosas. Y lo último que hicimos es un compromiso para cómo abordar los desafíos de la integración en la fase actual, que no son tratados de libre comercio, sino que son otros temas de neocolonialismo, con otra tecnología, con otras capacidades, y eso fue lo importante de Mar del Plata, o sea que nos reagrupamos, así
20 años que no se daba algo así. Pudimos construir un nivel de unidad de todo lo que está en pie y organizado en América Latina, estaba todo. Y como que aparece un guión a desarrollar para seguir haciendo contrapuntos como los que hicimos en aquel momento y actualizarlos para los contrapuntos de esta época. Cómo enfrentar la fase del rol que juega Estados Unidos en nuestro continente y dejar en claro que no somos patio trasero de nadie y que tenemos derechos y tenemos organizaciones que piensan en alternativas a un modelo único para nuestro continente. Entonces, bueno, creo que se dieron varias cosas. Memoria, festejo, porque fue una victoria, y mínimos acuerdos, sin jefaturas, sin que haya alguien, porque no hay, o sea, no está Chávez, no está Fidel, o sea, mucho de lo que teníamos en aquel momento no está. También recordamos a todos los que pusieron mucho y ya no están presentes, o sea, los homenajeamos. Tratamos de hacer bien las cosas para saber que estamos enfrentando en este tiempo algo similar a lo que enfrentábamos en el 2005, pero un poquito más perfeccionado y con intención, digamos, de esta vez no aceptar derrotas. Entonces es un contrapunto interesante. Y lo bueno es que el nivel de cuadros que había era muy interesante y bueno, ya el año que viene Uruguay tiene la presidencia de la CELAC, la presidencia del Mercosur, digamos, va a ser un escenario interesante para seguir dando pasos de reagrupamiento y recuperar, digamos, esa idea de patria grande contra la actualización de la doctrina Monroe. ¿Ves probable un surgimiento de nuevos liderazgos eh, que profundicen estas nuevas ideas de resistencia a la intromisión de Estados Unidos en todas las Américas? Yo la idea es sobre lo empírico, o sea, si se pudo una vez, se puede otra vez. Entonces, la actitud es ir a la búsqueda de, también con otra técnica, nosotros me refiero al movimiento sindical, clase trabajadora, o sea, la lucha continúa, la La vida lucha también. popular, digamos. Recomponer el guión de los movimientos populares, también buscar más eficacia. Eh, yo creo que no sé si se puede o no se puede encontrar liderazgo. Lo que sí sé que con los que estamos en pie y organizados tenemos que hacer algo porque no puede ocurrir en América Latina, que tiene poca población, pero tiene mucha riqueza, que Estados Unidos tenga un guión para hacerse de todo eso y nosotros no tengamos un guión para hacernos de todo eso y distribuirlo de forma justa y con otra noción de humanidad que no sean las sociedades de Descartes. Hay las nuevas herramientas, ¿no? Parecen ser, como vos expresabas, esta justicia estadounidenses y en contra de los líderes populares y los representantes populares, que bueno, eso se ve en toda la América Latina, ¿no? Y además de estos escandalosos incrementos de las deudas externas de los diferentes países, en especial del nuestro, ¿no? Sí, o sea, el, la dominación, digamos, tiene su tecnología. O sea,
Lo que tiene que tener los discursos soberanistas, emancipadores, es valentía, por un lado, porque a los gobiernos, como supongamos, no sé, Castillo en Perú, no se adecúa al guión de los embajadores de Estados Unidos en cada uno de los países y la respuesta es hackearle el gobierno. Entonces, un aspecto de la parte gubernamental, que sería una parte de una estrategia, tiene que ser un equipo de gente valiente que no desmovilice los pueblos, sino que los movilice sobre ideas contrapuestas al esquema dominante. ¿No crees que es importantísimo abordar el tema de la justicia, llamada justicia, los poderes judiciales de los diferentes países que están cumpliendo un rol de subordinación brutal para nuestro bienestar? Sí, o sea, la caja de herramientas que debería tener una contrapropuesta al presente y futuro de América Latina, debe también tener una cosmovisión política. O sea, nosotros no podemos caer en el monotematismo porque perdemos la noción de la ciencia. La tendencia que tienen las izquierdas y lo progresista es que se especializa en temas. Y la inteligencia que tiene el factor dominante es que nos ayuda a que nos especialicemos en temas. Y lo que nosotros necesitamos es tener opinión de todo, no de un tema. Entonces, entre el todo entra el tema judicial, entra una noción de seguridad, entra bueno, toda la gama de derechos progresivos, entra un aspecto importante que es la economía. Nosotros no podemos no opinar de economía o no manejar economía, porque la parte de la economía para el desarrollo de la humanidad es con producción y trabajo, no es la financiarización y la especulación. Y la especialidad del factor dominante es convertir a todo en mercados de capitales, o sea, especulativo, o sea, no está a la mano del trabajador o la trabajadora. Sí, como hablabas hace un ratito, es como generar una cosmovisión, ¿no? Respecto a cómo abordar esta situación que hoy nos da de debilidad, ¿no? Seamos eh, como en un sentido realista, es digamos, sin el apoyo, el gobierno argentino entregando todo. ¿Qué sensación te produce, Fito? Y me produce que también hay que hacer repasos de aciertos y errores. Eh, yo creo que una parte, por eso digo que hay que armar un nuevo guión, por lo menos es lo que percibí en Mar del Plata, que es la búsqueda que hay, digamos. Eh, una parte eh, de la política es la democracia y gobernar. Pero no es el todo, no es el todo, porque si no hay conciencia popular, no hay organizaciones que tengan opinión de todas las cosas, estamos cada uno encajado en su especialidad. Y lo que se conoce como política la dejamos solamente en los turnos electorales. Y la política es una ciencia, es todos los días. Entonces, lo que yo percibo es que estamos en una transición donde afloraron los errores políticos del pasado y que se están construyendo nuevas identidades. Inclusive, yo no diría que lo de Milei
es solamente un esquema de que un día pierde y un día gana, sino que hay una, un desarrollo identitario como lo hubo, pero por ultraderecha, identitario por ultraderecha, como lo que hubo con el peronismo en la década del 50, pero por otro desarrollo político. Entonces yo no diría, no miraría a Milei, miraría que hay toda una técnica política de época que tiene características globales. Ahora Milei está yendo a la cumbre o a la conferencia, digamos, donde están los ideólogos y tienen su capacidad de acierto. En otro momento no la van a tener, pero hoy la tienen. Pero el acierto no es quienes lo votan. El acierto que han logrado es cómo han desmovilizado al voto popular, porque 12 millones de personas no fueron a votar. Fito, discúlpame, Fabián Piedras acá. Hola, Yo, Fabián. recordando aquel momento, creo que tenía mucho que ver con esta producción de pensamiento, un montón de iniciativas como nosotros, por ejemplo, los encuentros de nuevo pensamiento, otras iniciativas de ese tipo a nivel continental y mundial, los preforos, los foros sociales, ¿no? Había mucha producción de pensamientos de este lado y creo que eso también ayudó en esa, yo recuerdo muy intensa del 98 en adelante hasta el 2005 y bueno, unos años posteriormente también, la tarea que nos dimos organizándonos continentalmente, ¿no? Desde Canadá hasta nosotros, en las cumbres que se fueron dando, Seattle, hasta que nos tocó a nosotros en 2001 en Buenos Aires, y fuimos perfeccionando la forma de laburar continentalmente con los recursos que iban apareciendo nuevos en ese momento, técnicamente, ¿no? Y toda esa producción de pensamiento alternativo nuestro. Creo que tal vez eso lo de Mar del Plata ahora es una forma de empezar a transitar un camino de ese tipo, ¿no? Yo pienso que sí. O sea, yo tengo una tesis, y la voy a contar acá. Yo creo que al 2005 también hay que incorporarle, y está relacionado con lo que vos decís, una calidad de cuadros políticos que venían con un alto nivel de formación teórica, que podés decir sesentista, setentista, lo que más te guste, pero que era como importantísimo el estudio, informarse para tomar buenas decisiones, etcétera. Yo creo que el reagrupamiento que estamos haciendo ahora, que hicimos en Mar del Plata, muchos ya han muerto, muchos ya han muerto. Recordamos a Gustavo Coda, a Jacobsen, al compañero venezolano Jacobo Torres, bueno, ni hablar Chávez, Fidel, o sea, nutriendo permanentemente con muy buenos análisis. Y yo creo que lo nuestro también fue un gran aporte, lo del nuevo pensamiento, o sea, trabajar el ejercicio y el ensayo de que tener la capacidad de analizar escenarios y no solamente personas. Yo creo que todo eso está faltando hoy. No le echo la culpa a nadie ni nada por el estilo. Todo ha sido muy vertiginoso. O sea, imaginemos que los temas de hoy no tienen nada que ver con los del 2005. Hoy es drones bombardeando un lugar y después de ahí al asalto. Eh, entonces, creo que es importante esto que digo, hay un faltante de capacidades, ¿no? Y hay una voluntad, yo lo dejaría en eso, ¿no? No quiero sobreactuar y tampoco poner varas por las nubes, que nadie las puede hacer, pero como que hay una voluntad de cómo armar un guión
como el que se armó en aquel momento. Y después ir a la búsqueda de las cosas que necesitamos, pero yo no me puedo imaginar que nosotros estemos solamente moviéndonos en los turnos electorales y cuando se pierde nos queremos tirar debajo de un tren y cuando se gana, con lo que decía el compañero Fernández recién, con el nivel de encaje, con el endeudamiento que tenemos, no hay gobierno que pueda hacer nada más adelante. O sea, encaje me refiero al esquema de deudas que están pensadas para los próximos años, no solamente para estos. Ahora son salvatajes, pero el endeudamiento ese inhabilita que si hay una alternancia de gobierno pueda hacer otra cosa diferente en materia de gobernabilidad a la que viene haciendo el que pierda en un futuro. Entonces es muy importante imaginar otros escenarios donde el recurso que tenemos es que disputamos un mismo pueblo, no hay un pueblo para nosotros y un pueblo para Estados Unidos en un esquema de injerencia. Es el mismo pueblo que o comprende o le atrapa, le interesa una visión o una cosmovisión de otra humanidad, o vamos a seguir resistiendo y bueno, no está mal, hay que resistir, pero en algún momento hay que acertar. Y la búsqueda ya no es acertar por país, sino ver, porque los temas son iguales en todos los países. De saqueo son iguales, de financiarización son iguales, de pobreza, desigualdad son iguales, de violencia son iguales y de ataque al sindicalismo son iguales. O sea, quieren exterminar el pacto que hubo entre el capital y el trabajo hace muchos años, porque no tienen necesidad, o sea que están más en condiciones de tener una gama de explotación y también tienen un auditorio favorable, porque no todo el mundo conoce el trabajo registrado, entonces no tiene por qué salir a defender la formalización del trabajo, los aportes jubilatorios, porque tampoco nadie se quiere quedar 20 años o 30 años en un mismo lugar de trabajo, o sea que hay también disputas culturales. Ahí lo conecto, Fabián, con lo que el detenimiento que hacíamos para el nuevo pensamiento, para mejorar, digamos, la capacidad de análisis. Y lo otro que hay que lograr es tratar de no poner varas que esté cerca de la luna con organizaciones que son muy dispersas. O sea, primero hay que ver cómo lograr niveles de unidad para que seamos más y después tampoco tener un programa de 500 páginas para entretenernos nosotros, sino algo así como No al Alca, ponerle 2 cosas más. Queda claro que este encuentro de Mar del Plata igual resulta auspicioso y germinal quizás para en el inicio de un camino bueno, de reconstrucción, diría, me sale esa palabra, pero sería como de construcción de una nueva mirada para enfrentar estos desafíos, ¿no? Siento que a vos te produjo un nivel de esperanza, ¿no? Este encuentro en Mar del Plata. Sí, yo estuve trabajando 4 meses para tratar de conectar todo lo que está accionando, digamos, fundamentalmente en América Latina y el Caribe. En el 2005 también hubo muchas organizaciones de Estados Unidos y de Canadá que vamos a ir a tratar de recuperar vínculos, porque van a pasar cosas en Estados Unidos, por el propio pueblo de Estados Unidos, ya pasó Algunas en ya Nueva pasan, York, ¿no? ya pasó en Nueva York y en varios distritos más. Yo estoy contento de que logramos encontrarnos. O
O sea, sería una parte no tan ficcionada, digamos, no tan ficcionada que sacamos esto. No, yo estoy contento que logramos encontrarnos. O sea, primer título, nos encontramos en Mar del Plata después de haber logrado una victoria hace 20 años, ¿no? Una victoria muy importante. El otro título es que nadie quiso asumir nada ni ponerse adelante y los demás atrás. O sea, me pareció un dato razonable, muy razonable. O sea, tener conciencia de que no estamos con la misma, las mismas capacidades que en aquel momento. O sea, se han sentido los golpes y las derrotas. Eso no está mal, porque así podemos hablar honestamente y acordar honestamente y caminar juntos. Y el otro título que yo pondría, que ya apareció un guión para seguir ensayando y decidir una cosa más, que es para el año que viene, cómo con las herramientas de la presidencia de CELAC y del Mercosur en Uruguay, con un gobierno progresista, frente amplista, podemos poner freno a algunas cosas y pensar otras. O sea, pensar y hacer otras. Y lo otro, la paciencia. O sea, no hubo sobreactuaciones. Siempre cuando se hacen encuentros en la línea de opiniones, etcétera, está que todo el mundo quiere aportar, etcétera, desde las condiciones que puede y que tiene, hasta en lo intelectual. O sea, no estamos en un mundo fácil. No estamos en un mundo fácil. No es el multilateralismo. Esto es muy veloz y se requiere tener un nivel de coordinación para saber qué se está armando y de qué se trata. Y en eso me parece que fue correcta la iniciativa que tomamos de conmemorar los 20 años. Fue mucho trabajo porque hay que, explicar, comentar. Nadie viene a un lugar si no hay también amistades y confianzas. Es más, varios dijeron, venía solamente para acompañar, pero me encontré con que había una potencia muy interesante. O sea que fue una conmemoración, pero también se convirtió en un hecho político, que es otra categoría, ¿no? Uno puede hacer eventos muy lindos, pero otra cosa es hacer un hecho político. Y además estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires con varios ministros. O sea, logramos conjugar muchas cosas. Y después, bueno, la unidad con la que trabajamos las tres centrales y la UTEP por la Argentina y todas las organizaciones, las dos federaciones del internacionalismo sindical, el Foro de San Pablo, con la organización de partidos, la Marcha Mundial de Mujeres, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, ALBA Movimientos, el Movimiento Sin Tierra de Brasil. O sea, como que de lo que sería por dónde pasa los debates que hoy tiene el movimiento popular con sus organizaciones, estuvo todo. No faltó nadie. Y eso es un dato positivo, y tener paciencia, o sea, no querer inventar que a partir de ahora hacemos cumbre de los pueblos. Yo creo que no, sin pueblos no hay que hacer cumbres. Adolfo, Fito Aguirre, te agradecemos muchísimo este rato que nos brindaste, no solo para contarnos este nuevo encuentro de Mar del Plata, sino, bueno, lo que se refiere a toda esta historia y todo este trayecto que se vivió, digamos, en este nuevo siglo prácticamente, ¿no? Te agradecemos muchísimo, sabemos que tenés un compromiso ahora, así que no sé si te quedó algo por decir, pero nosotros te estaríamos liberando de esta entrevista para que te puedas mover con tranquilidad.
Bueno, yo les agradezco, le transmito también la emoción. Bueno, Fabián Piedra fue un actor fundamental en la Militante creatividad. total de estas situaciones, ¿no? Sí, no, pero en la creatividad, si viene Bush, yo paro, es patentado por Piedra. Los dos Piedra. Y el no al ALCA también fue Y un el No eslogan. Alaca también, eso, los dos los pasamos allá en los videos y todo eso. No, no, es muy interesante. Pero bueno, lo único que digo es que si se pudo, se puede. Esa sería la frase para andar en este tiempo. Muchísimas gracias, Fito. Un gustazo conversar con vos. Bueno, gracias a ustedes.